Buen día. Vamos ahora a ver otro ejemplo de movimiento de tiro horizontal, tiro parabólico horizontal. A diferencia del anterior ejemplo, ahora me da otros datos y me pide otros resultados. Dice que una piedra es lanzada horizontalmente desde una azotea con una velocidad de 15 metros por segundo. Aquí tengo el primer dato. Y cae al suelo después de 4 segundos. Es decir, una persona lanza horizontalmente la piedra, desde arriba de una azotea. Y con esos datos que yo tengo, el problema dice, me vas a calcular la altura del edificio del que se lanzó la piedra y a qué distancia cae la piedra de la base del edificio. Es decir, si aquí yo tengo un edificio y de aquí se lanza una piedra, aquí está la piedra, aquí cae la piedra. El problema me dice, quiero que me calcules la altura del edificio, es decir, la altura desde donde se dejó caer la piedra, y desde la base del edificio hasta donde cae, ¿cuál es la distancia? Entonces, para eso necesitamos aplicar fórmulas. Ojo, yo voy a calcular la altura. Estoy trabajando en el eje de las Y's. Para eso, para el inciso A, voy a utilizar, como es el eje de las Y's, una fórmula de caída libre, que dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Con eso voy a calcular el inciso A. Ahora, la distancia, estoy trabajando en el eje de las X. Y cuando trabajo en el eje de las X en movimiento en 2 dimensiones, utilizo fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, que dice que es la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Muy bien. Ahora, ya tengo aquí mis fórmulas. Ahora sustituyo los valores que conozco en las fórmulas. Si quiero utilizar la fórmula para calcular la altura, debo de tener en cuenta lo siguiente. Muchachos, esta piedra tiene una velocidad horizontal, es decir, una velocidad en X, que es de 15 metros por segundo. Si en esta fórmula trabajo en Y, no tengo velocidad en Y, es 0, porque nada más le imprimo velocidad en X, velocidad horizontal. Entonces, mi fórmula se simplifica y me dice que la altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Conozco el valor de la gravedad? Sí, es 9.8. ¿Conozco el valor del tiempo? Sí. 4 segundos es lo que tarda en caer. Sustituyo los valores. Me va a quedar 9.8 por el tiempo al cuadrado entre 2. Me quedaría 9.8 por 16, porque 4 al cuadrado es 16, entre 2. Hacemos el cálculo, ya con los valores sustituidos, 9.8 por 16, y me da un valor de 78.4. Quiere decir que la altura del edificio es de 78.4 metros. Ya tengo el inciso A, ya tengo el resultado. El edificio desde donde se lanzó, la altura a la que se lanzó esa piedra es de 78.4 metros. Ahora, para calcular la velocidad, mejor dicho, la distancia. Una disculpa. Voy a calcular la distancia. Para calcular la distancia, utilizo la fórmula de la velocidad.
Despejo distancia de la fórmula y me queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí, muchachos, como estamos trabajando en el eje de las X, es decir, la distancia, voy a tomar en cuenta la velocidad que tengo en X, que es la que me da el problema. 15 metros por segundo. ¿Y cuál tiempo? El tiempo que tarda en caer. Van a ser 15 por 4 segundos, 60 metros. Quiere decir que desde la base del edificio hasta donde cayó la piedra hay una distancia de 60 metros. Gracias, chicos.